A continuación presento la solución al problema 61 del capítulo 4 del libro Física para Ciencias e Ingeniería de Yancoli, volumen 1, cuarta edición. Básicamente el problema nos propone un cable pesado de acero de longitud L y masa M mayúscula que pasa alrededor de una polea pequeña sin masa y sin fricción. En el literal A nos dice que si una longitud Y cuelga de un lado de la polea, de modo que el resto, es decir, L menos Y, cuelga del otro lado, calcule la aceleración del cable en función de Y. En el literal B nos dice, suponiendo que el cable parte del reposo con longitud Y0 en un lado de la polea, determine la velocidad final en el momento en que todo el cable haya caído de la polea. Finalmente, en el literal C nos pide evaluar la velocidad final para una Y inicial igual a 2/3 de la longitud del cable. Como sugerencia nos dice usar la regla de la cadena y luego integrar. Para esto aplica para el caso del literal B. Veamos la solución. Aquí he propuesto una figura de cómo podemos visualizar el cable, en el que hay una porción de cable que está colgando del lado derecho y una porción de cable que está colgando del lado izquierdo. Yo le he denominado Y a la porción derecha que está colgando. Por lo tanto, va a ser L menos Y la porción izquierda. ¿Por qué? Porque el cable, su longitud total es L. Por consecuente, entonces esta porción que está en el lado izquierdo va a ser la longitud total menos la porción que ya cuelga aquí. Entonces vamos a hacer el análisis de fuerzas para la porción izquierda, la sumatoria de fuerzas en Y, porque básicamente solo fuerzas en Y tenemos para este caso, ¿verdad? Entonces vamos a tomar por convención que todo lo que tenga prima va a corresponder a la porción de cable que cuelga del lado izquierdo. Entonces la masa de esta porción le vamos a llamar M' y la masa de esta otra porción derecha no va a tener prima, únicamente va a ser M. Luego, ¿qué fuerzas tenemos en el caso de para aplicarlo en la sumatoria de fuerzas en Y para la porción izquierda? Tenemos la tensión en la cuerda, que esa va a ser la misma para ambas porciones de cable, menos, bueno, la tensión va hacia arriba, ¿verdad? Luego tenemos el peso que va hacia abajo, por eso le hemos puesto ese menos, porque va en sentido contrario a la tensión. Le hemos puesto P' porque estamos en el lado izquierdo. Y eso va a ser igual a la masa de esa porción izquierda por la aceleración. Despejamos la tensión y nos queda de esta manera. Y a esto le vamos a denominar ecuación 1. Vamos a realizar el mismo análisis de sumatoria de fuerzas en Y, ahora para la porción derecha del cable. Entonces tenemos que en la parte derecha tenemos la tensión, siempre que dijimos que es la misma para ambas porciones, menos el peso, ¿sí? Porque está en sentido contrario, está hacia abajo, el peso de esta porción va a ser igual a la masa por aceleración. Recordemos que la masa mayúscula, que así se le ha denominado a la masa de todo el cable en el enunciado, es igual a la suma de las masas de los dos extremos, tanto del extremo izquierdo, M', más la masa del extremo derecho, M. Ahora, si vemos la ecuación 1 y la ecuación 2, que han resultado de hacer el análisis de sumatoria de fuerzas en Y para la parte izquierda y la parte derecha, como tanto la tensión como la aceleración son iguales para ambos extremos, resulta que tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, como aquí ya tenemos despejada la tensión, únicamente venimos y la sustituimos en la ecuación 2. Entonces nos resulta esta expresión que tenemos aquí. M' más P' es igual a la tensión, solo la sustituimos, menos P es igual a la masa por la aceleración. Pero P, el peso, es igual a masa por gravedad, entonces va a ser M' por G, menos el peso P, mg. Despejando la aceleración, únicamente pasando este término al lado derecho, y nos quedará que la aceleración, y sacando factor común, la aceleración por el factor de m menos m' es igual a la gravedad por el factor de m' menos m.
Entonces la aceleración al final, que estamos hablando de la aceleración cuando este porción de cuerda empiece a descender y esta a ascender, ¿sí? Porque asumiendo que la mayor cantidad de peso para el caso del planteamiento que se ha propuesto está en el lado derecho. Entonces nos resulta esta expresión que le vamos a llamar ecuación 3. Pero esta expresión está en función de las masas, tanto de la masa del lado izquierdo como la masa del lado derecho. Y si recordamos el enunciado, en el literal A se nos pide que calculemos la aceleración del cable en función de Y. Entonces, para ello debemos recordar que la densidad volumétrica de cualquier objeto va a ser igual a la masa del objeto dividido entre el volumen. Entonces, pero para este caso, asumiendo que la masa está distribuida de una forma lineal en una longitud L, nos va a resultar, para el caso de la masa total del cable, va a ser igual a la densidad lineal multiplicada por la longitud total del cable. Si la densidad del cable es homogénea, se puede escribir lo siguiente. Porque aquí tenemos la masa total del cable, que es la densidad lineal por la longitud. Pero recordemos que la expresión obtenida anteriormente está en función de las masas de cada porción de cable. Entonces tenemos que la masa que cuelga del lado derecho va a ser igual a la densidad lineal, que como es homogénea la densidad, entonces va a ser la misma para ambos extremos, por la longitud que cuelga de ese extremo. Lo mismo decimos para la masa de la porción de cable que cuelga del lado izquierdo, que va a ser la densidad lineal multiplicada por la longitud de esa porción de cable, que es L menos Y. Ahora únicamente sustituimos esos resultados en la ecuación 3 que tenemos aquí. Entonces, como recordemos la ecuación 3, tenemos m' menos m y abajo tenemos m menos m'. Entonces sustituimos m', que es esto aquí, m', menos m, que es esto que tenemos aquí, dividido entre m menos m'. Haciendo el desarrollo algebraico llegamos a la siguiente expresión para la aceleración. No me voy a detener en eso, pero aquí está, le pueden poner pausa al vídeo, detenerlo un momento y revisar el desarrollo. Y vamos a pasar a el siguiente literal, porque básicamente aquí está resuelto el literal A, ya que ha quedado la aceleración en función de Y. Ahora, para el siguiente literal, recordemos que el cable va a ir avanzando. Entonces va a llegar un punto en el que va a terminar el cable y va a caer en caída libre. Entonces revisemos el literal B. Para resolver el literal B, se retoma la expresión anterior obtenida para la aceleración. Y sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Aplicando la regla de la cadena como se sugería en el enunciado del problema, la derivada de B respecto de Y por la derivada de Y respecto de T. La expresión entonces, ¿qué nos quedaría? Esto que está aquí es la aceleración, ¿verdad? Pero esta derivada de Y respecto de T, ¿qué es? La velocidad. Por lo que la expresión nos va a quedar dB de Y por B es igual a G por 2Y sobre L menos 1. Es decir, únicamente en la expresión anterior, en lugar de A, se sustituyó por esto que tenemos aquí, y este de Y de T se sustituyó por B. Ahora podemos integrar a ambos extremos, pasamos de Y a este lado, entonces nos queda la integral de B por dB. En los límites de integración de B0 a BF va a ser igual a G, lo sacamos de la integral por ser constante, por la integral que tenemos de este lado. Entonces la integral de B es B cuadrado sobre 2, evaluado en los límites de integración, y esto igual a la integral de Y va a ser igual a Y cuadrado sobre 2, por lo tanto ese 2 que está como denominador, al resolver la integral se me va a ir con este 2 que estaba originalmente aquí, entonces por eso me queda aquí, menos la integral de dy, que es y únicamente. Evaluando los límites de integración nos queda esta expresión que tenemos aquí abajo.
pero como parte del reposo nos va a quedar que la velocidad inicial v sub 0 es 0. Entonces nos queda nada más v final al cuadrado. Este 2 lo vamos a pasar al otro lado y es el que tenemos aquí. Y además la velocidad final en el punto cuando ya la polea haya terminado, es decir, ya la velocidad final que va a lograr cuando ya se ha destrabado toda, por decirlo así, de la polea. Entonces, en ese punto, ¿cuánto va a ser y? En ese caso, vamos a tener que y final lo vamos a anular. Entonces, ¿qué nos queda? La expresión nos queda de esta forma: b final al cuadrado igual a 2g y0 del factor de 1 menos y0 sobre l. Sacamos la raíz cuadrada y nos queda esta expresión. Entonces básicamente ya hemos encontrado la expresión para la velocidad final que se nos pedía en el literal b. Para resolver el literal c, evaluamos únicamente la velocidad final para el y0 que se nos daba y nada más es sustituir en lugar de y0 2/3 de l en ambos lugares donde aparece y0. Realizamos el desarrollo algebraico y nos queda que la velocidad final es 2/3 de la raíz de g por l. Bueno, eso es todo por ahora, pues, para este ejercicio, y quedamos a la espera de trabajar otros ejercicios.